Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de Consulta Participativa. Sí, aquí estamos, cumpliendo con esa misión que nos complace, que nos alegra y nos incentiva a seguir brindando contenido de interés, contenido propositivo en las entregas de Consulta Participativa. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro Altiz, 22 de Astel y 54 de Altiz, La Voz del Trópico. Y que también estamos en las redes sociales. Sí, estamos en Instagram como Ricardo Openman, todo juntito. También estamos en YouTube, nuestro canal de YouTube Consulta Participativa, donde están colgadas todas las entregas de Consulta Participativa. Y les exhortamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y de esta forma van a recibir todo el contenido de los programas de Consulta Participativa de inmediato. O sea, suscríbase a nuestro canal para que esté al día con el contenido de nuestras entregas. También, amigos, estamos en las redes sociales. Escríbanos a nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com. Háganos sus sugerencias como a través de nuestro WhatsApp, nuestro número de WhatsApp 809-769-4500. Díganos, sugiérannos contenido, sugiérannos invitados, opinen para que Consulta Participativa sea lo que es, un programa donde todos ustedes participan junto con nosotros para conformar lo que son nuestros programas. Amigos, nosotros vamos a una pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Bien amigos, en nuestro comentario de hoy lo primero que tenemos que decir es que esta es la última entrega de Consulta Participativa antes de que se juramenten las nuevas autoridades, las autoridades que fueron electas en las elecciones pasadas del 5 de julio. Sí, el próximo domingo 16 jura como presidente de la República el licenciado Luis Abinader Corona, luego de resultar electo en primera vuelta. También los senadores, los diputados, se juramentan el 16 de agosto, el próximo domingo. Y esta entrega de Consulta Participativa tiene el objetivo fundamental y principal de saludar la juramentación de las nuevas autoridades y de desear la mejor de las suertes y que el divino acompañe para que las autoridades actúen como tienen propuesto, como es el propósito manifiesto del presidente electo, licenciado Luis Abinader Corona, en beneficio de la nación dominicana. Enhorabuena, señor presidente electo, señora vicepresidenta electa, señores senadores, señores diputados. Que Dios les acompañe y que el buen juicio sea el soporte de sus decisiones en favor del pueblo dominicano. Amigos, y el lunes, ayer, el presidente Danilo Medina, conjuntamente con el Procurador General de la República, inauguraron la primera fase de la nueva Penitenciaría Nacional de la Victoria. Este proyecto, gran proyecto, que se tiene como la solución a las penurias,
al hacinamiento, a la enfermedad con que viven nuestros internos, quienes están cumpliendo condena, están en prisión preventiva, los que están allí recluidos por una u otra razón. Se inauguró la primera fase donde el Procurador General de la República dice que se comenzará con una cantidad de 200 y tantos internos, y que este penal, que actualmente alberga más de 8.000 reclusos, es algo que quedará atrás. La primera fase de este centro de corrección y rehabilitación, señores, era una ansiedad esperada, era algo esperado por todo el pueblo dominicano, y más aún por los mismos internos que allí están recluidos y por los familiares de estos. Esa hacinada Penitenciaría Nacional de la Victoria realmente tiene muchos recuerdos e historias funestas. Hay que reconocer que el esfuerzo del presidente Danilo Medina en este sentido es un esfuerzo que viene a subsanar y a corregir algo que hacía tiempo se esperaba. Pero como todo tiene su aceptación y su objeción, el rector de la Universidad de Santo Domingo, el licenciado Roberto Santana, calificó como un gallinero a la Nueva Victoria. Sí, así como lo escucha. Dice que hace muchos años que ya no se construyen prisiones masivas, y que la construcción de este nuevo penal de la Victoria, este centro de rehabilitación, como se llama, está minado de corrupción. Y se acusa a la Procuraduría de levantar edificios que no cumplen ni llenan las expectativas de lo que era el proyecto. Esto hay que verlo. Roberto Santana, quien ha sido director del nuevo sistema penitenciario, del nuevo régimen penitenciario, se refirió en estos términos sobre la construcción de este centro de rehabilitación. Él dice que la tendencia mundial, la tendencia internacional, y que inclusive los organismos internacionales no recomiendan la construcción de nuevos centros de rehabilitación y penitenciarios masivos. Él dice que lo que se impone es el modelo de separación, si así se quiere decir, porque esto tiene que ver con la verdadera educación y rehabilitación de los internos. Si volvemos al hacinamiento y a meter en una celda 200, 100 personas que van a dormir, a vivir uno prácticamente encima del otro sin las más mínimas condiciones de salubridad, esto hay que revisarlo. Esperemos que, como esta es la primera fase de esta construcción, que es un proyecto grande, realmente la Penitenciaría Nacional de la Victoria es el centro carcelario más grande del país, donde, como le decía hace un momento,
se alojan más de 8.000 personas. Vamos a darle tiempo al tiempo y vamos a esperar qué sucede con esta nueva etapa de la victoria. Señores, y el presidente electo, el licenciado Luis Abinader Corona, pues le contestó a Raymond Pozo sobre el comentario. El presidente Abinader, el presidente electo Luis Abinader, dijo que llevaría 2 millones de personas a la seguridad social. Y esto no se hizo esperar, y Raymond Pozo se refirió a lo mismo en un post de sus cuentas. Y dijo el humorista Raymond Pozo, pidió bendiciones a Luis Abinader y dijo: el presidente, el Dios le premiará bendiciones por esta acción. Y el presidente Abinader le contestó a Raymond Pozo, cosa que es extraño, ¿no? Y ha provocado comentarios muy positivos, cuando Pozo le dice: Dios le compensará. Bendito sea Dios. Gracias, señor presidente, por pensar en los más necesitados. Y el licenciado Abinader, presidente electo, le contestó: hola Raymond, nuestro compromiso es garantizar el acceso a una salud de calidad a todos los dominicanos y las dominicanas, y así mejorar la calidad de vida. Esto le contestó el próximo gobernante a Raymond Pozo. Las opiniones no se hicieron esperar y comenzaron los comentarios tales como: un presidente que responde, nunca visto esto. Empezamos bien. Sabiduría, señor presidente, para salir a camino. Bendiciones, fue una de las opiniones. Nosotros nos hacemos eco de este comentario y decimos: sabiduría, señor presidente, como decíamos al principio, que Dios le acompañe y que sus decisiones sean las más juiciosas en beneficio del pueblo dominicano. Nosotros vamos, amigo, a una pequeña pausa, no sin antes decirle que tenemos una invitada que va a hablar de algo que está por ahí en la mente de todos: el corazón, palpitaciones, encierro y coronavirus. Nos vemos en breve. Bien, amigos, como les decía en mis comentarios, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una profesional de la medicina, una cardióloga internista, pero que además de ser una profesional de la medicina, un cardiólogo internista, viene haciendo un trabajo social de manera personal y voluntaria de orientación, que Consulta Participativa felicita y no puede pasar por alto. Doctora Bismari Pineda Fría, bienvenida a Consulta Participativa. Gracias por estas lindas palabras de introducción, de verdad que sí. Gracias, y para mí es un honor compartir con ustedes. Gracias, doctora. Gracias a usted por atender nuestra invitación. Sabemos que en estos días las cosas están bastante apretadas con el asunto de la pandemia y las obligaciones de ustedes como médico. Doctora, el estrés está ligado al ser humano desde su origen. Es parte de su propia existencia. Y ahí, según los entendidos, los expertos, un estrés bueno y un estrés malo.
Pero dándole seguimiento, como le dije anteriormente a usted, como fan de sus orientaciones, hemos visto cómo el estrés está influyendo en esta época en la salud cardiológica de las personas. Hábleme de esa situación, doctora, del estrés y las patologías del corazón. Bueno, la verdad, usted ha dado una bastante buena. El estrés es bueno porque nos ayuda a adaptarnos a los cambios. De hecho, la palabra estrés viene únicamente de eso, de tensión, una tensión, ya sea física o emocional, que nos mueve al cambio. Tenemos un estrés bueno, que menciona que nos ayuda a nosotros cuando tenemos una situación, ¿verdad? Un examen, por ejemplo, eso es lo que nos motiva a estudiar. Cuando nos ataca un perro, eso es lo que nos ayuda a nosotros a salir corriendo. Pero también está el distrés, que es ese estrés patológico. ¿Qué desarrolla el estrés en nuestro organismo? El estrés en nuestro organismo lo que hace es que estimula en nuestro cerebro una región que se llama el hipocampo, y que eso entonces hace una cascada muy compleja de liberación de hormonas y de sustancias que son estimulantes y que son las llamadas hormonas de estrés. El principal sistema que se activa es el sistema nervioso simpático, que es responsable de la liberación de adrenalina. ¿Qué hace la adrenalina? La taquicardia, aumenta la presión, aumenta el consumo de oxígeno del corazón y entonces puede predisponer a arritmias, a infartos, a derrame cerebral y a dolor de pecho. Pero también durante el estrés liberamos cortisol, que es la hormona del estrés. Y el cortisol es responsable de aumentar los niveles de azúcar en sangre, es responsable de aumentar el número, la agregación de las plaquetas que predisponen a que se formen los coágulos. Ustedes saben la relación directa que hay entre coágulos, trombosis e infarto, tanto al corazón como al cerebro. Pero también el estrés libera ese cortisol y eso hace que suba el colesterol y que suban los triglicéridos. Otra hormona que se activa de forma importante es la aldosterona, y eso hace que el tamaño de las arterias se ponga mucho más pequeña, la vasoconstricción, y entonces es menos el flujo de sangre que llega a algunos órganos vitales. Cuando estamos estresados, nuestro organismo, toda la sangre se distribuye en el cerebro, el corazón y los músculos, porque esos son los sistemas que tienen que ver con nuestra defensa. Cuando eso se hace frecuente, se hace patológico, pues entonces el estrés de una forma directa a través de arritmias, hipertensión y diabetes, pero también el estrés nos lleva a hacer conductas que son autodestructivas. Los pacientes que son fumadores son los que tienen carga de estrés, vienen los pacientes que son viene el alcoholismo, vienen estos pacientes que tienen trastornos de alimentación por el mismo estrés. Entonces, ¿qué hace esto? El paciente deja de hacer ejercicio, empieza a comer chatarra y entonces el paciente desarrolla ese hábito o estilo de vida que predispone, por así decirlo, a desarrollar enfermedad cardiovascular. O sea que el estrés de forma directa a través de los cambios que provocan el organismo, como de una forma indirecta a través del estilo de vida poco sano que presenta, pues hace que la persona se vea sometido a las enfermedades cardiovasculares. Por así decirlo, el estrés es un factor de riesgo cardiovascular y aparte de ser un factor de riesgo cardiovascular, es como el gatillo, es el detonante de que si usted tiene hipertensión, se exacerbe, si usted tiene una arritmia, se exacerbe. Todo el mundo sabe que una persona con un estrés agudo, la muerte de un familiar, un divorcio, la pérdida del trabajo, todo ahora es muy frecuente, las personas con problemas económicos. Esas son de las principales cosas que pueden provocar que la persona tenga un infarto, o tenga un derrame cerebral, o tenga una arritmia que pueda provocar una muerte súbita. Sí, pero espérese un momentito, doctora. Usted dice que por asunto de estrés puede presentarse
arritmias, taquicardias que pudieran provocar infartos y o accidentes cerebrovasculares. O sea, el estrés es tan fuerte que pudiera llevar a una condición cardiológica de muerte. Así es. El estrés, sobre todo agudo, hace que se libere adrenalina. Entonces, la adrenalina va a taquicardia, se actúa sobre unos receptores o puertas que hay en el corazón y predispone a que den taquicardias. Y cuando el corazón se pone muy rápido, necesita mayor consumo de oxígeno. Y si hay alguna arteria que por así va a estar estresa porque también da vasoconstricción, entonces la combinación perfecta para que dé un infarto. Y recordar que para que se provoque un infarto generalmente debe haber un coagulito de sangre tapando una arteria. Y cuando hay estrés, aparte de la adrenalina, se libera cortisol que hace que las plaquetas se agrupen para completar la triada y que dé el infarto. Estas situaciones, estos eventos cardíacos, pueden convertirse y constituirse en patologías perennes, o sea, puede quedar enfermo el paciente en el aspecto cardíaco provocado por una situación de estrés, aunque la situación de estrés merme y desaparezca. La verdad es que dejar una lesión en el sentido de que si te da un infarto, puede ser que vaya al médico, por ejemplo, se trata del infarto, ya sabemos que tenemos cateterismo 24/7 en muchos lugares, pero quede con una lesión, porque sabemos que eso deja una cicatriz en el corazón. En el caso de las arritmias suelen ser autolimitadas, pero pueden ser letales. En el caso de la hipertensión, existe lo que es hipertensión emocional, que es de estos pacientes que ante un estrés la presión sube mucho, cuando el estrés se quita generalmente desaparece. Pero digo, si el estrés persiste, entonces sí se convierte ya en algo crónico. También está el estrés postraumático, que ese es un estrés donde hay un agresor tan fuerte. Por ejemplo, imagino esta explosión que ocurrió en el día de ayer, ¿verdad? Imagínense las personas que fueron sometidos y que vivieron eso de cerca, pues tardarán meses en recuperarse y algunos incluso van a necesitar terapia psicológica, ayuda para poder superar esto. Y esto puede dejarlos a estos pacientes pues con alguna patología cardiovascular de tipo hipertensivo. Doctora, tenemos un amigo televidente que nos contactó y nos pregunta, ¿puede una persona por estrés padecer o disparársele el colesterol, los triglicéridos, inflamaciones? Dice él que se inflama y se siente como hinchado. ¿Eso puede ser por el estrés? El estrés puede provocar síntomas que van desde la cabeza hasta los pies. Pérdida de cabello, visión borrosa, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor en el pecho. O sea que perfectamente náuseas, diarreas, sudoración, mareos, cualquier manifestación de cualquier sistema lo puede dar el estrés. Por una forma, repito, directa, porque cuando nosotros liberamos cortisol, tiene un efecto sobre la subida de los triglicéridos, sobre la subida del colesterol y sobre la subida del azúcar. Que a la vez, estos son los tres principales factores de riesgo cardiovascular: la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia. Pero también cuando estoy muy estresada, ahora yo empiezo a tomar alcohol. ¿Quién no ahoga las penas? Hay muchas personas que cuando se divorcian, pierden un ser querido, pierden el empleo, van al alcohol, pero el alcohol es un factor de riesgo también para enfermedad cardiovascular. O el paciente ahora tiene una conducta como del tabaquismo, que es otro factor de riesgo cardiovascular. O sea que el estrés no solamente por una acción del organismo, sino por una conducta que me lleva el estrés, como esos hábitos tóxicos, pues pueden predisponer a lo que es la enfermedad cardiovascular. Ok, bien, doctora, ¿cuáles
serían entonces estas sintomatologías, estas alarmas? Porque una persona en su casa, de buenas a primeras, comienza un proceso de palpitaciones, le sube la presión, se siente que se está ahogando. ¿Cuáles son, antes de que estos eventos sucedan, cuáles son las alarmas que puede tener una persona de que lo que está sucediendo no es el proceso de un infarto al miocardio y o un accidente cerebrovascular, sino que esto es consecuencia de estrés? ¿Hay algún tipo de alarma que le indique al individuo que esto es consecuencia de estrés? La verdad es que hay una diferencia entre un ataque de pánico, que es a lo que usted se refiere, como este estrés agudo que se agrupa en un ataque de pánico. Usted tiene dolor torácico, palpitaciones, mareo, un infarto típico. Al infarto, todos los síntomas. Lo que el paciente tiene que conocer su organismo y saber cuándo es estrés. Bueno, tengo un estresor. Recordar que a veces el estresor usted ni siquiera se da cuenta que lo tiene. Es decir, porque esto puede ser real o imaginario. Usted puede decir, el jefe se le ha cogido conmigo, me está presionando. Usted está pensando eso, usted no lo ha externado a otra persona y esto le genera un ataque de pánico. Son los mismos síntomas que una enfermedad sistémica. No hay una forma de diferenciarlo. Lo que generalmente hacemos, ahora tenemos pacientes en la consulta con mucha ansiedad, con mucho dolor de pecho, con muchas palpitaciones, inclusive con toda la sintomatología del coronavirus, que es el estresor que tenemos ahora, número uno, es la infección por coronavirus. Y los pacientes llegan con todos los síntomas del coronavirus. Pero usted le hace todos los estudios del lugar y está normal. Y el paciente, desde que ve que tiene los estudios normales, el paciente se sana y se le quita todo. Desgraciadamente, es por descarte que nos damos cuenta. Es decir, cuando usted hace todo y está normal, pues es por eso. Cuando usted no encuentra una causa anatómica responsable de eso. Por ejemplo, una mujer de 25 años que tenga factores de riesgo, que no fume, que no sea diabética, que no sea hipertensa, no tiene por qué hacer un infarto. Por ejemplo, si llega con sintomatología sugestiva y usted ve un electro que está normal, que quizás tiene un poquito de taquicardia por el mismo tema de la liberación de adrenalina, usted ve que conversando con ella, cuando se tranquiliza y usted le dice que está positiva en el monitor, todos estos parámetros bajan, pues ya nos hace pensar que esto es por estrés y no necesariamente por una enfermedad sistémica. Doctora, estamos en época de coronavirus, de esta pandemia de muerte, enfermedad, luto, dolor, y se presentan, como usted bien explica, hay muchísimas manifestaciones que se están viendo, se están descubriendo, y la gente pues no la asocia con el coronavirus. En esta situación, pregunto a la cardióloga internista, a la doctora, ¿es mandatorio, es recomendable u obligatorio realizar la prueba rápida del COVID-19 al paciente que llega con estas manifestaciones? Esto, después de la pausa. Bien, doctora, antes de irnos a la pausa, le preguntaba, ¿es mandatorio, es obligatorio, es recomendable hacer la prueba del PCR, como le llaman, o la prueba rápida del coronavirus, a pacientes que llegan con estas manifestaciones sintomatológicas a la emergencia? La verdad es que no es mandatorio, no es mandatorio. De hecho, inclusive en China, en los primeros brotes, cuando se empezó a sobrecargar el sistema de salud, no había pruebas disponibles para todo el mundo en el momento. Si el paciente tiene una sintomatología sugestiva de coronavirus, hay síntomas que son y signos que son muy propios del COVID, por ejemplo, perder el olfato, perder el sabor de los alimentos, muy pocas enfermedades de forma súbita lo producen. Fiebre, entonces usted tiene una alta sospecha y usted no dispone de una prueba PCR, porque sabemos que ahora mismo se está tardando hasta 15 y 20 días esperar una prueba PCR, que es la que confirma. Sabemos que la prueba rápida tiene muchas
falsos negativos, es decir, que la persona da negativo, teniendo la enfermedad, o que el paciente se haga la prueba muy tempranamente, identificado los síntomas y dé negativo. Pero si su sospecha clínica es alta, en el momento en el que vivimos de pandemia, contamos con otras pruebas diagnósticas, una radiografía de tórax, una tomografía, análisis de laboratorios, no necesariamente PCR, un hemograma, un número D, o sea, tenemos algunos parámetros que nos ayudan, inclusive se inicia tratamiento sin necesariamente tener esta prueba. Porque si usted tiene la tomografía o la radiografía un infiltrado sugestivo, mientras llega la prueba, usted puede ir tratando este paciente. Es Doctora, decir, que es mandatorio. doctora, en materia, y tengo que hacerle pregunta porque la gente está preguntando, en materia de coronavirus sabemos entonces que el estrés es el detonante de diversas enfermedades cardiovasculares, que la gente posiblemente no lo asocia, ¿no? Que un estado de estrés puede ser el detonante para una o más patologías cardiovasculares. Pero ¿puede el estrés en el aspecto cardiovascular empeorar el coronavirus, el virus, aumentar el virus, hacer el virus más pernicioso a nivel cardiológico? La verdad es que el coronavirus afecta el corazón de una forma directa, porque donde las puertas por donde entra, donde se pegan las células, están en el pulmón, están en el corazón, en los vasos sanguíneos, en las arterias, en el aparato cardiovascular. Pero de una forma indirecta, porque también algunas medicaciones que se utilizan para tratarlo, pues pueden afectar también el aparato cardiovascular. Cuando estamos estresados, nuestras defensas bajan, nuestro sistema inmunológico se deprime. Entonces nosotros estamos en menor capacidad de responder a ese agresor que es el virus. Entonces podemos hacer una enfermedad mucho más florida si estamos estresados, por supuesto que sí. A mayor severidad del coronavirus, mayor afectación cardiovascular. De hecho, ahora tenemos un gran número de infartos que llegan y es justamente asociado al COVID. Cuando se le hace una prueba, resulta que están positivos para COVID. ¿Cuáles características tienen esos pacientes? Que las arterias, más que tener placas de grasas grandes, lo que hay es mucho coágulo, porque el coronavirus predispone a que se formen coágulos, que se formen trombos. Por eso parte del tratamiento es la anticoagulación, dependiendo de los niveles de unos laboratorios de sangre que uno puede determinar. Es decir, que la respuesta a la pregunta es si el estrés puede empeorar nuestra respuesta, nuestra defensa al virus, por supuesto que sí. El alcohol, el estrés, la falta de sueño disminuyen el sistema inmunológico, que nos ayuda a luchar contra ese agresor. Dicen un estudio, doctora, que un 20% de los pacientes ingresados por COVID-19 tienen una afectación o un daño cardíaco manifiesto. ¿Está comprobado esto? Esto es así. Esto es así. Los pacientes, sobre todo que los pacientes cardiópatas son más vulnerables a tener una severidad mayor. Por ejemplo, los pacientes que son obesos, los pacientes que tienen más de 65 años, los que tienen insuficiencia cardíaca, los pacientes que son hipertensos, tienen mayor chance de hacer complicaciones. Y un alto número de estos pacientes debutan con insuficiencia cardíaca. De hecho, a nosotros nos pasa mucho que cuando vemos un paciente, que hemos estado ingresando pacientes porque se han descompensado de una insuficiencia cardíaca, lo que viene detrás es el COVID que lo ha descompensado. Por eso tenemos como protocolo en todas las instituciones actualmente de que cada paciente que se va a ingresar hay que hacerle una prueba de COVID. Sobre todo para uno diferenciar si lo voy a ingresar en un área COVID o en un área no COVID. Porque el COVID desencadena y descompensa las enfermedades cardiovasculares. O sea, las desencadena. Usted puede tener patologías cardiovasculares y el efecto del COVID o el virus, la acción del COVID puede desencadenarla, empeorarla, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el coronavirus da fiebre. Cuando tenemos fiebre, aumenta la frecuencia cardíaca y da taquicardia. Aumenta el consumo de oxígeno por el miocardio. Si usted tiene una arteria que estaba obstruida en un 70%,
y ahora el corazón está demandando más oxígeno, y para colmo hay más plaquetas formando coágulos, puede dar el infarto. En un momento que si la infección, esta enfermedad pudo desarrollarse un poco más tarde. También el coronavirus en algunos pacientes da diarrea y da vómitos. Eso da alteraciones en los electrolitos como el potasio, el magnesio, que tienen mucho que ver con las arritmias. O sea, Doctora, fíjate que todo es un círculo, o sea, el corazón y pulmón tienen una relación directa y COVID afecta corazón, pulmón y arterias, o sea, que afecta todo el aparato cardiovascular per se. exacto. Doctora, muerte súbita y coronavirus por efectos de paros cardíacos. La muerte súbita está asociada, de hecho, fue en el momento en el que todos los protocolos tenían, por ejemplo, la hidroxicloroquina, que todavía está en algunos protocolos, en otros no, más la acitromicina, que son dos medicinas que se usan para el COVID. Cuando se utilizan juntos, prolongan un intervalo el tema de conducción del corazón y predispone a muerte súbita porque da una taquicardia ventricular que desencadena en un paro cardiorrespiratorio por una arritmia que puede ser letal. Pero no solamente por los medicamentos, también se da el caso de que es secundario a una miocarditis. El virus inflama el miocardio, da una injuria en el miocardio y eso hace que se genere edema en la célula, un tejido inflamado, pues da una arritmia que puede ser fatal. Igual que estos pacientes bajan la función de bomba del corazón porque el virus deprime el músculo, la contractilidad, y entonces por eso también lo afecta. Doctora Pérez, que usted me tocó un tema que sí crea mucha ansiedad, porque uno conversa con familiares, amigos, compañeros de trabajo, con el aspecto de este montón de tratamientos recomendados en las redes sociales y esta batería de publicidad con respecto a medicamentos. Hay una campaña agresiva con el dióxido de cloro, la hidroxicloroquina, la ivermectina, que eso es, según lo que tengo entendido, es algo para los parásitos en los animales. Es un herbívoro, ¿no? Algo así. Doctora, ustedes en la práctica, los cardiólogos, que sé que llevan pesado, van cargando pesado, como decimos vulgarmente, ¿cuál es la experiencia con todos estos medicamentos en el aspecto cardiológico, los daños que ustedes han contactado, que estos tratamientos pueden provocar en el paciente? La verdad es que he mencionado, por ejemplo, el caso de la hidroxicloroquina, que sí se sabe que prolonga el intervalo QT y predispone a arritmias, al igual que el antibiótico acitromicina. No es que no se deba usar, es que tiene que ser bajo vigilancia de un médico que le esté haciendo un electrocardiograma y que le esté dando seguimiento a esos parámetros. Lo que no aplaudimos es que las personas lo compren de venta libre y lo estén usando como profilaxis. Profilaxis de yo no tengo el virus, pero yo no quiero que me dé, yo me voy a estar tomando eso. Con el caso particular de la ivermectina, la ventaja que tiene es que es inocua. Es verdad, no prolonga el no tiene efectos secundarios importantes, pero tampoco tiene evidencia científica. No es evidencia en mi experiencia. Yo he visto muchos médicos de renombre que dicen que han tenido buena experiencia con la ivermectina, pero la verdad es que eso no tiene un aval científico porque los estudios que se han hecho han sido in vitro, o sea, no son estudios que todavía estén aprobados en gran escala. Debemos recordar que el 80% de la gente se va a curar solo, aunque tome lo que tome. Si usted le tocó a un paciente que estaba en ese 80% y usted le dio ivermectina, por supuesto que le va a ir súper bien. Pero si estaba en el grupo que se va a complicar, entonces lo que uno no quiere decirle, no, toma ivermectina, que con eso tú te vas a curar, y que el paciente cuando venga a buscar asistencia médica sea porque necesita un ventilador. Doctora, es que hay cosas, Mucho cuidado. eso de la hiperventina, yo sé que la farmacia lo vende sin receta. Usted va a la farmacia porque tengo un amigo que me llama y me dice, mira, compré una caja de 30 pastillas de ivermectina y la tengo en mi casa como manera de estar prevenido. Porque yo sé que lo que hay que tomarse es 2, qué sé yo cuánto, 3 pastillas, 2 días y listo.
Entonces uno dice, bueno, pero caramba, esto es, por eso es que le hago la pregunta a la cardióloga, o sea, y el médico, y las reacciones a esos medicamentos, y los efectos secundarios, y los daños periféricos permanentes que se pueden presentar. Y la falsa seguridad, porque a veces tú tienes síntomas y te estás tomando el fármaco y tú dices, no, ya yo no tengo nada. Entonces, cuando ya tú haces la neumonía importante, cuando ya tienes la falta de aire, que necesitas soporte para respirar, entonces te acudes al médico y a veces es muy caro. Porque sabemos que si iniciamos la terapia de forma temprana, a los pacientes les va mejor. Doctora, no puedo dejar esta oportunidad para hacerle la pregunta. Usted sabe que Consulta Participativa es un programa que defiende a las mujeres, que tiene campañas a favor de las damas, de las mujeres. Las mujeres, el COVID, las afecciones cardíacas, doctora. ¿En qué grado estamos hablando? ¿Son más que los hombres? Explíqueme. Mujeres. Bueno, se ha visto una asociación de que los hombres, en este caso, tienen más complicaciones y tienen una mortalidad mayor que la mujer, el hombre. Es decir, que hasta cierto punto a las mujeres le va mejor. Se ha explicado en teoría en que existen receptores para el coronavirus en los testículos del hombre, o sea, en los testículos, en los genitales, ¿verdad? Entonces se ha asociado a esa parte. Pero sí se ha visto que la mayor mortalidad es en el hombre. La enfermedad cardiovascular, aunque es más frecuente en el hombre que en la mujer, porque sí lo es, más frecuente en el hombre que en la mujer, pero la mujer siempre más que el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer no suele hacer este dolor típico que hace el hombre y que de una vez sale a la emergencia. La mujer hace síntomas atípicos, un dolor en la boca del estómago, un mareíto, un sudor, un cansancio. La mujer generalmente cuida mucho a su esposo, pero no se cuida tanto ella, cuida mucho a su madre, pero no se cuida tanto ella. Cuando llega la emergencia, la mujer con mayor facilidad se le tilda de que tiene un ataque de ansiedad o de pánico. La mujer también recibe tratamiento un poco más tarde y se suele ser menos agresiva con las mujeres que con los hombres en cuanto a las terapias. Y la mujer responde peor a terapias como antiagregantes, plaquetarios, aspirina y demás, que es el tratamiento que se usa para la cardiopatía isquémica. O sea que aunque es menos frecuente en la mujer, pero mata más mujeres y de hecho es la principal causa de muerte en la mujer, es el infarto y el derrame cerebral. No es el cáncer de mama, no es la violencia de género, es la enfermedad cardiovascular. Ese es el problema cardiovascular. Así es, la principal causa de muerte. Se mueren más mujeres que hombres por la enfermedad cardiovascular. Doctora, finalmente, se nos ha ido media hora volando. Me gustaría que usted, con respecto a los pacientes, a las personas que padecen problemas cardiovasculares, le dé un mensaje en esta época de coronavirus y los problemas cardiovasculares, una recomendación como esas que usted hace, doctora, en sus redes sociales, que yo le confieso, sigo siendo su fan número 1. Gracias. La verdad es que es importante seguir comiendo sano. No porque estemos en cuarentena significa que nos vamos a comer todo lo que encontremos en la casa. Ejercitarnos, lo podemos hacer en casa, en nuestro patio, en nuestro balcón, al aire libre. No abandonar nuestras medicinas. Surgieron algunos rumores de que algunos medicamentos cardiovasculares podían tener un peor pronóstico en los pacientes por COVID. Eso se desmintió. Seguir usando su medicación. Y lo más importante, acudir a su médico. ¿Por qué? Porque ahora hay mucho temor de ir a los centros de salud, por ejemplo, y el paciente cardiovascular espera 2 y 3 días con dolor de pecho porque no quiere ir a contagiarse del COVID. Sin embargo, cuando el paciente llega a la emergencia, a veces es un poquito tarde. Lo importante es que elija centros, por ejemplo, que estén guardando todos los protocolos de bioseguridad para el paciente y para el médico. No abandonar sus tratamientos, eso es muy importante. Y sobre todo mantenerse confiado, primero en Dios, de que ya pronto vamos a salir de este túnel oscuro en el que estamos dentro.
y ponernos positivos, escuchar, evitar esos mensajes, bloquear todo aquel que nos mande un mensaje negativo de cuántos se han muerto, de cuántos siguen, de que se... O sea, bloquear todo eso, ponernos positivos, escuchar música, leer libros, todo lo que nos relaje en estos tiempos de COVID. Bien, bien, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrega de consulta participativa. Realmente estábamos a la espera de que usted estuviera disponible, doctora, porque la calidad que usted tiene para expresarle a los televidentes y a la gente de esa manera tan natural y entendible es única. Gracias del alma, doctora, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos, pero antes nuestra exhortación de siempre. Por favor, hazlo por ti, hazlo por tu familia, hazlo por tus compañeros de trabajo, por tus amigos, por tus vecinos, por todo el que te rodea. Hazlo por nosotros, los envejecientes, hazlo por las damas, por los niños, por todos los seres humanos. Quédate en casa. Por favor, quedémonos en casa. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.